En las calles de Cartagena, bajo el sol de 1843, una mujer negra caminaba con la cabeza en alto portando documentos que alterarían el curso de la historia. No sus papeles de libertad, algo mucho mayor, el contrato de compra de su antigua ama. La misma mujer que la había marcado a fuego ahora era de su propiedad. Esta es la historia real de cómo el destino puede tejer giros tan improbables que parecen orquestados por la justicia divina. Antes de empezar, activa las notificaciones, porque en esta historia hay cosas que nunca leerás en los libros de historia. Cada minuto trae un nuevo giro que te dejará sin aliento. Era el año 1823. María Clemencia llegó a la casa grande de los Villanueva cuando tenía 8 años. La habían comprado en el mercado de esclavos del puerto, arrebatada de los brazos de su madre, a la que nunca volvería a ver. El precio, 40 pesos de oro, menos que un caballo de pura raza. Doña Catalina de Villanueva era reconocida en toda Cartagena ni por su belleza o elegancia, sino por la forma cruel y calculada en que torturaba a sus esclavos. Era una mujer de 32 años, viuda de un negociante español que le había dejado bienes y dinero. Sin hijos, había hecho del dolor ajeno su única manera de sentirse poderosa. María Clemencia captó rápidamente las normas de aquella casa. Antes del amanecer, agua fría de pozo, el desayuno de la señora, tal cual lo prefería. Chocolate espeso, arepa de huevo, frutas peladas en cuartos perfectos. Un error y el látigo. 2 errores. El cepo en el patio, bajo el sol del mediodía. Cartagena hervía de transformaciones. La independencia de España hacía apenas 2 décadas que se había proclamado, y con ella la promesa de libertad no llegaba a quienes más la necesitaban. Las leyes establecían que los hijos de esclavos nacidos tras 1821 serían libres al alcanzar los 18 años. Pero, para aquellos ya señalados, encadenados a sus amos, la libertad era solo palabra vacía que flotaba en el aire caliente del Caribe. Doña Catalina tenía una manía. Cuando un esclavo la ofendía en algo de gravedad, no se contentaba con el azote ordinario. Mandaba traer el hierro con su inicial, una S bien adornada, y lo calentaban al rojo vivo. La marca en el hombro derecho, expuesta, para siempre, una señal de quién mandaba. María Clemencia fue marcada válida a los 12 años. Su delito, dejar caer una gota de café sobre el vestido de seda preferido de la señora en una reunión de otras señoras de la sociedad. El dolor era tan fuerte que se desmayó. Cuando despertó, el olor a carne quemada aún flotaba en el aire, y doña Catalina la observaba desde arriba con una sonrisa complaciente. Los años se arrastraron como una eternidad. María Clemencia creció mirando, aprendiendo, almacenando cada afrenta en la parte de su mente donde el resentimiento se convertía en algo más gélido y calculado. Decisión. Don. Sebastián Montes era el contador de doña Catalina, un mulato libre que llevaba los libros de la hacienda. Había nacido libre. Su padre español lo había reconocido, cosa casi imposible. Iba cada semana a la casa grande a revisar las cuentas y algo en la mirada de María Clemencia, de 16 años, le llamó la atención. No era compasión, era comprensión. Veía en ella la misma hambre que él había tenido, el deseo de ser más de lo que el destino había dictado. Una tarde, mientras esperaba en el patio, don Sebastián dejó abierto su libro de cuentas. Se acercó María Clemencia,
supuestamente analfabeta como todos los esclavos. Sus ojos escanearon los números con una velocidad que lo sorprendió. Ella no solo conocía los símbolos, los entendía. Inició entonces una enseñanza clandestina. Cuando doña Catalina salía a sus compromisos sociales, don Sebastián le enseñaba números, a sumar, restar, multiplicar, las bases del comercio. Luego llegaron las letras escritas en la arena del patio que se borraban al instante. María Clemencia era una lectora insaciable. Me aprendía todo a la primera. En 6 meses manejaba las operaciones elementales. En un año ya leía contratos de cabo a rabo y entendía cada línea. Don Sebastián se sorprendió, pero también se preocupó. El saber en un esclavo era un arma peligrosa, tanto para el que lo poseía como para el que lo ocultaba. Pero María Clemencia tenía un plan que apenas comenzaba a formularse. Vio cómo doña Catalina administraba sus negocios, sus tierras, sus inversiones. La señora era rica, pero poco astuta en el manejo del dinero. Se gastaba en joyas, en ropas importadas, en fiestas opulentas que no impresionaban a nadie. Sus tierras producían menos de lo que podían porque su crueldad hacía que los esclavos trabajaran lo menos posible para no ser castigados, nunca por motivación. En 1839, María Clemencia tenía 20 años y ahora poseía algo que doña Catalina jamás podría adquirir: paciencia táctica. No soñaba con huir, anhelaba algo más, pero no sabía cómo alcanzarlo. El punto de quiebre se produjo el día en que don Sebastián le reveló algo en secreto mientras revisaban los inventarios del almacén. La ley de manumisión posibilitaba que los esclavos compraran su libertad si lograban reunir el dinero suficiente. El precio era negociable, pero por lo general el mismo que el valor de mercado del esclavo. Para una mujer joven y robusta como María Clemencia, eso representaba unos 200 pesos oro, una suma inalcanzable, o al menos eso parecía. El destino tiene maneras extrañas de abrir puertas. Para María Clemencia fue un error de contabilidad que nadie más advirtió. Doña Catalina había heredado algunas propiedades en el puerto, almacenes que arrendaba a negociantes. Don Sebastián hacía las cuentas, pero la señora revisaba los libros ella misma todos los meses, no por diligencia, sino por desconfianza. Era una de sus muchas contradicciones. Desconfiaba de todos, menos de su propio criterio, que, deficiente, en marzo de 1840, uno de los inquilinos pagó 2 veces el mismo mes por error. Don Sebastián apuntó los 2 pagos, pero doña Catalina revisó solo el primero. El segundo pago se registró en los libros generales, pero no en el libro personal de doña María Clemencia. Descubrió el error y ahora, con la claridad de una revelación, se dio cuenta de que las lagunas en el sistema podían valer más que el oro. Empezó a fijarse en los libros, cuando don Sebastián los abandonaba por un instante. Recordaba anomalías, meses en que los pagos se realizaban en efectivo y no había recibos, situaciones en que la contabilidad se volvía turbia por culpa de la propia negligencia de doña Catalina. Si crees que sabes a dónde va esto, espera. Lo que sigue desafía toda lógica de la época y demuestra que la inteligencia puede superar cualquier cadena. Don Sebastián observó el creciente interés de María Clemencia. Una noche, después de que doña Catalina se retirara a sus habitaciones, le preguntó directamente qué tramaba. Ella no mintió. Le dijo con una serenidad que desafiaba la audacia de su plan, que iba a comprar su libertad, no a suplicarla, sino a ganarla con las mismas armas que los blancos, dinero y educación.
La idea que le planteó a don Sebastián era audaz, pero ingeniosa. Ella le encontraría formas de hacer más rentable las propiedades de doña Catalina. Pequeñas eficiencias que la señora nunca advertiría. Negociarían mejores precios con proveedores, disminuirían el desperdicio, optimizarían rutas de entregas. Los ahorros, invisibles para doña Catalina, pero muy reales en las cuentas, podrían ir desapareciendo poco a poco. No era robo, era más elegante. Era evitar que se siguiera perdiendo dinero por ineficiencia y más bien guardarlo en vez de que se perdiera en el caos administrativo de la hacienda. Don Sebastián se quedó callado minutos. Luego asintió, no porque fuera codicioso, sino porque reconocía algo cuando lo veía. Si María Clemencia lo lograba, sería la primera esclava de Cartagena que comprara su libertad con sus propios medios y astucia financiera, sin donaciones ni favores. Los siguientes 3 años fueron una prueba de paciencia que habría roto a cualquiera con menos voluntad. María Clemencia y don Sebastián pusieron en marcha su plan con precisión quirúrgica. Comenzaron poco. Un puerto estaba gastando de más en un almacén portuario que guardaba mercancías de manera ineficiente. María Clemencia propuso una reorganización. Don Sebastián la adaptó como propia. Ahorro mensual 3 pesos. Una nimiedad para doña Catalina. El comienzo de todo para María Clemencia. Descubrieron un proveedor de telas que estaba inflando los precios porque sabía que nadie verificaba los precios comparativos. Se cambiaron de proveedor sin que doña Catalina se diera cuenta. Ahorro, mensual, 5 pesos más. Y así, poco a poco, crearon un río invisible de dinero. Don Sebastián abría una cuenta secreta a nombre de un negociante falso. Allí se guardaban los ahorros. En la factura aparecían gastos legítimos de mantenimiento y operación. En realidad eran el precio calculado de la libertad. Doña Catalina, demasiado ocupada en sus propios lujos, nunca se percató de que sus tierras producían más dinero del que ella jamás había visto. Para ella, en tanto que hubiera para sostener su género de vida lujosa, los pormenores no importaban. María Clemencia llevaba una doble vida. De día, la esclava obediente, que no cuestionaba nada. Por las noches, en las horas robadas, la estratega que conocía el negocio de su ama mejor que la propia doña Catalina. Hubo momentos de horror. Un día, doña Catalina preguntó por qué se había elevado el costo de mantenimiento de uno de los almacenes. Don Sebastián, con admirable serenidad, explicó que los nuevos impuestos municipales habían aumentado los gastos. Era falso, pero mostró papeles falsos que la señora apenas miró antes de asentir con desdén. En 1843, María Clemencia tenía 24 años y 180 pesos ahorrados. Le faltaban 20 pesos para juntar el precio de su libertad. Estaba tan cerca que podía saborear la libertad. Pero entonces algo sucedió que lo cambiaría todo. En julio de 1843, doña Catalina enfermó. No era nada grave, solo fiebre constante que achacó al sofocante calor de Cartagena. Pero las semanas pasaron y la fiebre no bajaba. Los médicos llegaron y partieron, prescribiendo sangrías y tónicos inútiles. La enfermedad la consumió más de lo que nadie imaginó. En agosto, doña Catalina apenas podía incorporarse. Su cara, antes redonda y siempre sonrojada de rabia o alcohol, se había afinado, palidecido. Su voz, antes fuerte y llena de mandatos, ahora era un susurro ronco. María Clemencia lo atendía, no por cariño, sino por deber.
Pero mientras cambiaba las sábanas empapadas de sudor y preparaba las infusiones que los médicos prescribían, miraba. Miraba cómo la mujer que había sido su torturadora durante 2 décadas se desvanecía, indefensa y asustada. Algo no pasó desapercibido. Doña Catalina no dejó descendencia. Tenía primos lejanos en España que nunca habían venido, pero ningún familiar cercano que pudiera heredar directamente. Y sin testamento actualizado, sus bienes pasarían. En un limbo legal que podía extenderse por meses, años. Don Sebastián llegó a ver a la enferma y a revisar las cuentas. En secreto, le reveló a María Clemencia lo que ya había adivinado. Si doña Catalina fallecía, todo se complicaría. Los esclavos seguramente eran vendidos en subasta para saldar deudas y costas judiciales. María Clemencia podría caer en manos de alguien peor, y todo el dinero se perdería. Tenían que moverse. Don Sebastián preparó las cartas de manumisión. Él. Precio, 200 pesos. Precio usual para una esclava de 24 años. María Clemencia tenía 180, le faltaban 20. La noche del 15 de agosto, don Sebastián hizo algo que pudo costarle todo. Falsificó la factura final. En los libros figuró que María Clemencia había pagado. Los últimos 20 pesos nunca existieron. Era un riesgo calculado en medio del desorden administrativo que había provocado la enfermedad de doña Catalina. A la mañana siguiente, doña Catalina, todavía aturdida y débil, don Sebastián le tendió los papeles para firmar. Le explicó en palabras sencillas y apremiantes que era una formalidad de liberación de bienes que salvaguardaría su fortuna. Doña Catalina, mareada por la fiebre y creyendo a medias que su contador sabía lo que hacía, firmó. María Clemencia era libre. La libertad llegó sin fiesta, sin lágrimas de alegría. María Clemencia abandonó la casa grande un miércoles al atardecer con sus papeles de manumisión apretados contra el pecho y una resolución ardiente, más fuerte que nunca. No había terminado, apenas empezaba. Durante las semanas siguientes, mientras doña Catalina se reponía de su enfermedad, María Clemencia se alojó en una pequeña habitación en el barrio de Getsemaní. Era pequeña y cálida, pero era de ella. Por primera vez en su vida podía cerrar una puerta y estar sola sin temor a una orden o un castigo, pero no perdió tiempo en languidecer en la libertad. Con don Sebastián, de socio mudo, se dedicó a hacer de mediadora, comercial. Sabía más que la mayoría de los comerciantes del puerto, porque había estudiado el negocio durante años, moviendo vendedores a compradores, negociando comisiones, detectando oportunidades que otros no veían. Su ventaja era incomparable. Era una mujer negra libre en una ciudad donde eso era inusual, pero no imposible. Los comerciantes blancos la menospreciaban. Creyeron que podían engañarla. Error fatal. María Clemencia se sabía todos los trucos, todos los sobreprecios, todas las letras pequeñas. Regateaba, con una firmeza silenciosa que desconcertaba a los hombres acostumbrados a intimidar. En 6 meses había duplicado su capital. Los 180 pesos se transformaron en 300, luego en 500. Compraba cosas que sabía que iban a subir de precio. Compraba barato cuando otros necesitaban vender con urgencia. Vendía caro cuando había demanda. Doña Catalina se recuperó, pero no del todo. La enfermedad la había consumido y su comportamiento se había vuelto aún más impredecible. Despidió a don Sebastián en un ataque de paranoia, infundada, tachándolo sin evidencia de corrupto. Él se fue en silencio, sabiendo que cualquier explicación solo lo empeoraría. La hacienda se vino a menos sin él.
Los inquilinos se atrasaban en el pago. Los proveedores estafaban. Los esclavos que quedaban rendían menos por falta de vigilancia. Doña Catalina, que nunca había llegado a comprender del todo sus negocios, veía cómo se esfumaba su patrimonio sin saber la razón. En diciembre de 1843, algo increíble llegó a oídos de María Clemencia. Doña Catalina se hallaba en disposición de vender parte de sus bienes. Las deudas se acumulaban. Las facturas médicas habían sido elevadas y necesitaba efectivo. Entre las posesiones que pensaba enajenar, había una que María Clemencia conocía bien, el almacén del puerto, su primera fuente de ahorros. Estaba valorado en unos 800 pesos en el mercado, pero doña Catalina, desesperada y mal informada, estaba dispuesta a aceptar menos por una venta rápida. María. Clemencia tenía 650 pesos. Ofreció 600 en efectivo, pago inmediato. Para doña Catalina, que no reconoció en la mujer de negocios que tenía ante ella a su antigua esclava, fue una bendición. La venta se cerró en una semana. María Clemencia ahora era dueña de algo que antes manejaba en secreto como esclava. La ironía era sabrosa, pero no suficiente. 1844 trajo a doña Catalina en una espiral descendente que no parecía tener fin. Las ventas de bienes raíces no habían solucionado sus problemas porque no sabía manejar lo que quedaba. Gastaba más de lo que ganaba. Vivía un estilo que ya no podía costear y rechazaba los consejos de cualquiera que tratara de ayudarla. Mientras tanto, María Clemencia florecía. Su bodega producía. Le había pagado justos salarios a trabajadores libres y había aprendido algo que doña Catalina jamás comprendería. La gente rendía más si se sentía apreciada. Su fama como honesta, pero firme comerciante, crecía. En marzo, doña Catalina vendió la Casa Grande, su última posesión. El precio que pedía era 2,000 pesos, pero todos en Cartagena sabían que estaba inflada. La casa era preciosa, pero necesitaba arreglos que doña Catalina había pasado por alto durante años. También traía consigo la obligación legal de 3 esclavos que aún poseía, 2 viejos y una niña de 14 años. Los compradores eran escasos. La casa era demasiado grande para la mayoría, demasiado cara, para una casa que necesitaba más trabajo. Semanas y nada. María Clemencia miraba desde lejos. Había estimado la casa realista 1,500 euros. Le quedaban 900 en efectivo tras reinvertir parte de las ganancias. No suficiente, pero había aprendido que en los negocios el efectivo en mano valía más que las promesas futuras, sobre todo para los desesperados. Lo que está por venir no es una fantasía. Es el punto donde la historia gira con tanta fuerza que redefine lo que significa justicia. No te pierdas ni un instante de lo que está por venir. En abril, María Clemencia solicitó una cita con el notario que llevaba la venta. Se hizo pasar por tratante, se interesó por la finca y preguntó si doña Catalina aceptaría menos si le pagaba todo en efectivo, al contado, sin regateo. El escribano, hombre práctico y que conocía la necesidad de doña Catalina, accedió a hacer la oferta 900 pesos más la toma de una deuda de 100 pesos que doña Catalina tenía con un tratante del puerto. Total en efectivo, 1,000 pesos. Cuando doña Catalina recibió la oferta, la rechazó indignada. 1,000 pesos por una propiedad que había costado 3,000 cuando la compró su difunto esposo. Era una afrenta, pero su orgullo chocó con la realidad. No había alternativas. Los acreedores llamaban a la puerta. Necesitaba el dinero ahora.
no promesas de mejores precios en el futuro que tal vez nunca llegaran. El notario le recomendó que aceptara. Dijo que 1,000 pesos. Le daría para saldar sus deudas inmediatas y aún le quedaría dinero para establecerse en una vivienda más modesta, incluso ahorrar si era prudente. Eso o el embargo, doña Catalina. Con lágrimas de humillación firmó el contrato de venta. No preguntó por el comprador. No le importaba. Solo deseaba que terminara la humillación de vender su casa. La escritura fue firmada el 28 de abril de 1844. El nuevo amo de la Casa Grande, con sus muebles y sus 3 esclavos, que aún habitaban allí, era María Clemencia, antigua esclava de doña Catalina de Villanueva. El día que María Clemencia regresó a la Casa Grande como dueña, el cielo de Cartagena estaba despejado y el sol brillaba como una señal. Portaba los títulos de propiedad en una carpeta de cuero y caminaba erguido, sin prisa. Doña Catalina se había mudado hacía días a una casa alquilada en un barrio más humilde, pero María Clemencia la hizo llamar. Tenía algo que negociar en las condiciones de la venta, aclaró el mensajero. Cuando doña Catalina llegó a su antigua casa, encontró a María Clemencia sentada en el mismo salón donde solía recibir a sus invitados. La reconoció de inmediato. El shock le hizo sostenerse en el marco de la puerta. María Clemencia no se detuvo en explicaciones. Con la voz tranquila, casi suave, expuso los hechos. Ella era ahora la propietaria. Los 3 esclavos que doña Catalina había salido en libertad ese mismo día. No iban a ser vendidos ni transferidos. Iban a ser libres con papeles y con la libertad de quedarse a trabajar en la casa por un salario, si así lo deseaban. Doña Catalina intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. María Clemencia prosiguió. Había una habitación para doña Catalina en la casa si quería quedarse, no como dueña, sino como inquilina. El alquiler sería barato en lo que le quedaba de la venta, o podía irse y no regresar jamás. Era su decisión. La vieja ama se dejó caer en una silla, su rostro destrozado por la incredulidad y algo más, la comprensión aplastante de lo que acababa de suceder. No solo lo había perdido todo, lo había perdido ante la única persona que nunca hubiera imaginado que pudiera hacer eso. María Clemencia se acercó, se arrodilló a su altura y le dijo algo que doña Catalina se llevaría a la tumba. Usted me enseñó que el poder es lo único, vale la pena en este mundo. Tenía razón, pero olvidó decirme que el poder cambia de manos en un abrir y cerrar de ojos. Se puso en pie, se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía hacia el mar. Luego, sin girar, agregó, «Puede quedarse si acepta vivir bajo mi techo, como yo viví bajo el suyo. O puede irse y no volver, pero si se queda, jugará bajo mis reglas. Y mi primera regla es esta. Nadie que pise esta casa volverá a ser esclavo de nadie». Doña Catalina no respondió. Sé. Se levantó con dificultad. Salió de casa, no miró hacia atrás y nunca volvió. Pasaría sus últimos años en cuartos cada vez más pequeños dependiendo de la caridad de antiguos conocidos que la habían temido cuando era poderosa y ahora la toleraban con pena. María Clemencia se quedó en la ventana mucho después de que se fuera su antigua ama, contemplando el horizonte donde el Caribe se encontraba con el cielo. No me sentía victorioso, no me sentía feliz. Me sentía algo más que eso, algo como haber demostrado que la justicia, aunque lenta y tortuosa, podía aparecer en lugares donde nadie lo esperaba. María Clemencia permaneció en la Casa Grande hasta su muerte, en 1871, a los 52 años.
Pero sus 27 años como dueña de aquella casa no fueron solo una extensión de su vida, fueron la construcción consciente de un legado que desafiaría las narrativas dominantes sobre poder, raza y justicia en la Colombia del siglo XIX. Los primeros meses tras la toma de posesión fueron de cambios silenciosos pero significativos. María Clemencia no buscó venganza en el sentido de ojo por ojo. No degradó a los 3 esclavos que heredó con la casa. No los marcó con hierro al rojo vivo. No los sometió a las torturas a las que ella había sido sometida. En vez de ello, los reunió en el mismo salón donde doña Catalina solía dar órdenes y les entregó certificados de manumisión a cada uno. Les dijo con voz firme, pero cálida, que eran libres a partir de ese momento y que podían quedarse laborando por un salario justo, o irse a donde desearan establecerse. Los 3 se quedaron, no por miedo, no por falta de alternativas, sino porque vieron en María Clemencia algo que nunca habían visto en un dueño, el conocimiento de primera mano de lo que era no ser libre. Ella conocía las palabras, los gestos, las condiciones que podían hacer sentir a alguien humano o en mercancía, y lo utilizó no para someter, sino para enaltecer. La metamorfosis de la casa. Grande en un asilo para libres que buscaban trabajo y estabilidad, no fue casual. Era parte de una idea más grande que María Clemencia había ido madurando durante sus años de esclava, viendo de primera mano las fallas y horrores del sistema que la esclavizaba. Entendió algo que pocos de su tiempo captaban, que la prosperidad no se lograba sacando el máximo provecho al menor costo humano, sino creando las condiciones para que la gente prosperara y, al hacerlo, generara riqueza compartida. En 1845, un año después de adquirir la Casa Grande, María Clemencia estableció un pequeño taller de costura en uno de los salones que antes utilizaba doña Catalina para reuniones sociales. Contrató esclavas liberadas, muchas de ellas antiguas esclavas que habían comprado su libertad o habían sido liberadas por testamento de sus amos, y les pagó por encima del mercado y les enseñó no solo a coser, sino a manejar dinero, a regatear precios, a interpretar contratos. Estaba repitiendo con sus propias adaptaciones la enseñanza clandestina que don Sebastián le había proporcionado años atrás. El taller floreció de una manera que sorprendió incluso a los comerciantes más consolidados de Cartagena. Las esclavas trabajaban con una dedicación que no se podía comprar ni con amenazas ni con látigos. Elaboraban mejores ropas porque tenían algo por lo que trabajar. Parte de las ganancias se repartía entre ellas en proporción a la cantidad y calidad de su trabajo. Era una forma revolucionaria para época, un germen de lo que décadas más tarde se conocería como economía cooperativa. En los años que siguieron, María Clemencia amplió sus negocios con la misma inteligencia que había aplicado para reunir el dinero de su libertad. Adquirió bodega en el puerto en 1847, una pequeña hacienda en las afueras de Cartagena en 1850, y actuó como socia silenciosa en empresas mercantiles que requerían capital, pero no deseaban tener una mujer negra como socia pública. Ella aceptaba estos términos no por mandato, sino por practicidad. Sabía que algunas guerras se ganaban poco a poco, acumulando riqueza real, y otras luchando por el honor. Lo que distinguía su enfoque empresarial era la manera en que combinaba rentabilidad y responsabilidad social. Cuando llegó la epidemia de cólera a Cartagena en 1849, María Clemencia transformó temporalmente una parte de la Casa Grande en un centro de atención para enfermos sin recursos para médicos,
no lo hizo como limosna para ser visto. Lo hizo porque recordaba demasiado bien lo que era sentirse vulnerable y sin nadie a quien recurrir. Su vínculo con la comunidad negra libre de Cartagena era ambiguo. Otros la consideraban un ejemplo de lo que se podía lograr con inteligencia y perseverancia. Otros la miraban con sospecha, demasiado cercana a los blancos, demasiado metida en el sistema comercial que había apoyado la esclavitud. María Clemencia nunca intentó resolver estas tensiones con explicaciones o justificaciones. Simplemente siguió haciendo lo que creía que era correcto: generar verdaderas oportunidades económicas, no promesas de igualdad futura. La esclavitud fue abolida en Colombia en 1851, solo 7 años después de que María Clemencia comprara la Casa Grande. Fue una fiesta en los barrios negros, pero María Clemencia miró los festejos con una alegría calculada. Sabía, por experiencia misma, que los textos legales no hacían desaparecer las relaciones de poder y desigualdad sedimentadas durante siglos. La libertad jurídica era el primer paso, no el último, y tenía razón. Los años que siguieron a la abolición mostraron que muchos antiguos esclavos fueron liberados sin tierras, sin educación, sin contactos sociales, en una economía aún controlada por las mismas familias blancas que habían sido dueñas de esclavos. Algunos acabaron en una situación poco mejor que la esclavitud, endeudados y atados por contratos abusivos. Ante esta realidad, María Clemencia reaccionó ampliando su accionar en favor de recién liberados. Estableció un sistema de microcréditos antes de que se acuñara el término, prestando pequeñas sumas de dinero a personas que deseaban iniciar negocios propios, pero que no tenían acceso a los bancos tradicionales que solo prestaban a propietarios consolidados. Los intereses que cobraba eran justos, los plazos eran transparentes y, lo más importante, asesoraba sobre cómo invertir el dinero prestado. No todos los proyectos tenían éxito, pero los que sí lo lograban creaban un efecto dominó en la comunidad. En 1856, María Clemencia tenía 37 años y era tan rica como muchas familias blancas tradicionales de Cartagena, pero, a diferencia de ellas, nunca compró posición social ni se mezcló con la alta sociedad, que igual la hubieran rechazado. Su poder era económico y, por tanto, más fuerte que el poder social, que dependía de opiniones y costumbres. Se intentó desacreditarla, chismes sobre cómo había hecho su primera plata, insinuaciones de que le había robado a doña Catalina, acusaciones falsas de que se acostaba con comerciantes blancos por favores. María Clemencia hizo caso omiso de todo esto con una indiferencia que dejó a sus detractores sin aliento. No necesitaba aclarar su nombre, pues sus obras gritaban más fuerte que cualquier difamación. Lo que nadie sabía era que María Clemencia se carteaba con don Sebastián Montes, quien, tras ser despedido por doña Catalina, había montado su propia firma de contabilidad en Bogotá. En sus misivas se compartían tanto novedades de negocios y oportunidades comerciales como reflexiones sobre la situación del país, sobre las posibilidades reales de igualdad en una sociedad recién emancipada. Al salir de la esclavitud, sobre los límites y posibilidades de la libertad económica como instrumento de cambio social. Don Sebastián fue a Cartagena en 1862 y se quedó en la Casa Grande 2 semanas. Era la primera vez que se veían desde los días agitados de 1843. Recorrieron los mismos pasillos donde años atrás habían conspirado en silencio para reunir el precio de la libertad. Y don Sebastián le reveló lo que María Clemencia ya sospechaba, que al rescatarla, él la había. Estaba curando sus propias heridas.
Había nacido libre por casualidad, no por virtud, y siempre arrastraba una culpa vaga por los privilegios que esto le confería, mientras otros igualmente capaces permanecían encadenados. Asistir a María Clemencia era su manera de aprovechar ese privilegio accidental. Los últimos años de vida de María Clemencia fueron de consolidación y no de expansión. Empezó a ceder la administración de sus negocios a sus aprendices durante años, desarrollando un sistema en el que la propiedad y el control se compartían entre varios gerentes en lugar de una sola persona. Era su forma de garantizar que lo que había creado perdurara más allá de su propia existencia. En 1869, a los 50 años, María Clemencia empezó a sentirse enferma, pero los médicos de la época no pudieron dar con un diagnóstico. Era probablemente alguna enfermedad cardíaca o renal, algo así, que entonces no tenían cura. Sus fuerzas físicas fueron disminuyendo, pero su mente se mantuvo intacta hasta el final. Pasó sus últimos meses poniendo en orden sus asuntos con la misma diligencia con la que había abordado todo en la vida. Su testamento era un documento excepcionalmente detallado, que dividía su patrimonio entre sus empleados, dejando arreglos específicos para que nada de lo que poseía fuera vendido a familias que hubieran tenido esclavos. Era una disposición jurídicamente dudosa, pero lo suficientemente bien redactada como para superar las primeras impugnaciones. María Clemencia falleció el 3 de marzo de 1871, no por la familia de sangre que nunca recuperó, sino por la familia que había creado, las mujeres del taller de costura, los administradores de sus negocios, la gente que había hallado en ella no a una jefa, sino a una mentora y compañera. Su funeral fue un evento histórico para Cartagena. Asistieron cientos de negros libres que la veían como una señal de lo que podían llegar a ser. Pero también acudieron comerciantes blancos que habían tratado con ella y habían llegado a respetarla por su inteligencia y su palabra. La procesión fúnebre pasó intencionalmente frente a la que había sido la casa donde doña Catalina pasó sus últimos años de miseria y soledad. No fue crueldad, fue un recordatorio silencioso de cómo el destino había reescrito dos vidas que comenzaron en polos opuestos de la jerarquía social. Doña Catalina había fallecido 19 años atrás, en 1852, en relativa pobreza. Su muerte apenas se notó. Quedó anotada en los archivos parroquiales con la frialdad de quien ya no tiene importancia. No dejó gran cosa, no dejó nada de qué hablar. Su nombre solo perduró en documentos legales y en la memoria de quienes recordaban su brutalidad como una. Aviso de los riesgos del poder sin empatía. La diferencia entre estas dos muertes, entre estos dos legados, habla más de justicia y significado que cualquier tratado filosófico. María Clemencia, nacida sin nada, marcada a fuego, propiedad de alguien más por 16 años, dejó una huella que perduró mucho más allá de su muerte. Doña Catalina, noble, rica y poderosa, desapareció de la memoria como si nunca hubiera existido. Esta historia nos hace darnos cuenta de que responder a las preguntas incómodas sobre el poder y la justicia. Fue venganza lo que realizó María Clemencia. En la forma clásica, no. Nunca intentó causar el mismo dolor que ella había sentido, pero en formas más sutiles, tal vez sí. La venganza de probar que el orden social que doña Catalina creía inalterable era vulnerable y contingente. La venganza de demostrar que la inteligencia y la voluntad podían vencer al privilegio de nacimiento. La venganza de vivir bien y crear sentido en un mundo que había tratado de convertir en mercancía.
Lo interesante de este relato no son solo los eventos excepcionales que narra, sino lo que nos revela sobre los sistemas de opresión y las formas de resistencia. María Clemencia no esperó a que otros le dieran la libertad por lástima o por ley. La armó ella misma, pieza por pieza, con una paciencia que habría exigido una fuerza mental sobrehumana. Años que vivió con la contradicción de estar esclavizada legalmente mientras aprendía las habilidades y acumulaba los recursos que más tarde la liberarían. Su vida nos muestra también que la liberación personal no basta. María Clemencia podría haber aprovechado su libertad para dedicarse a su propio bienestar. En lugar de eso, decidió construir estructuras que abrieran caminos de libertad para otros. Intuyó lo que décadas más tarde se teorizaría, que la libertad es colectiva, que nadie es libre si otros están esclavizados. En los archivos de Cartagena, entre papeles amarillentos y envejecidos por el tiempo, aún reposan los documentos que certifican la donación de la Casa Grande a María Clemencia. Las escrituras de sus otras tierras, los libros de contabilidad de sus negocios, los testamentos que repartieron su fortuna, son testigos mudos, pero innegables, de que en 1843, en una ciudad donde la esclavitud todavía era legal, y el racismo estructural impregnaba todos los aspectos de la vida, una mujer hizo lo imposible. Pero más allá de los papeles legales y los registros de negocios, el legado de María Clemencia se siente en la pregunta que su vida abre para cada generación. ¿Qué haremos con las injusticias? ¿Qué veamos? ¿Esperaremos a que los sistemas injustos se derrumben o crearemos las alternativas que deseamos ver? ¿Usaremos el poder que amontonamos para reproducir jerarquías o para abrir nuevos caminos? María Clemencia decidió edificar. Convirtió su dolor en sabiduría, su opresión en estrategia, su libertad en oportunidad colectiva. No fue perfecta, no acabó con todos los males de su tiempo, no erradicó el racismo ni la desigualdad en Colombia, pero en el espacio que le tocó vivir, en las personas que pudo tocar, probó que otro mundo era posible. Esta es la venganza que nadie vio venir, no la destrucción del opresor, sino la creación de alternativas tan fuertes que dejaron la opresión en sí misma obsoleta. No el drama de la justicia instantánea, sino el paciente y constante esfuerzo de construir dignidad donde solo había humillación. No la declaración de igualdad teórica, sino la prueba de capacidad que ningún prejuicio podía desconocer. La historia de María Clemencia nos muestra que los momentos más trascendentes no siempre son los más evidentes. No fue la firma de. Su libertad fue el evento más importante de su vida, aunque, legalmente hablando, fue cada día que pasó estudiando números en privado, cada elección estratégica de acumular en lugar de gastar, cada vez que eligió la paciencia calculada sobre la gratificación instantánea. La revolución se libra en los lugares invisibles, en las acciones menores que, sumadas, cambian el mundo. Y así, en una casa de Cartagena que una vez fue lugar de crueldad y opresión, María Clemencia respondió con su vida a la pregunta de si la justicia es posible en un mundo injusto. Sí, pero no como pensamos. No viene de arriba, como una gracia de autoridades iluminadas. Nace desde abajo, por individuos que se rehúsan a ser definidos por las condiciones de su nacimiento. Viene despacio, duele, cuesta sacrificios que no deberían ser necesarios, pero viene. Esta es la última enseñanza que María Clemencia nos deja, que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en dominar nuestro propio destino. Que la victoria no es vencer a nuestros opresores en sus términos,
sino crear unos nuevos en los que la opresión no tenga cabida. Que la libertad no es ausencia de cadenas, sino presencia de posibilidad. En 1843, bajo el sol de Cartagena, lo imposible se hizo posible y lo posible se expandió. Todas las futuras generaciones podrían pensar que es posible. Ese es el legado que ninguna tumba puede encerrar, ningún papel puede sellar, y ninguna injusticia futura puede borrar. Pero hay más en esta historia que lo que se puede documentar, más que los hechos en sí, algo que tiene que ver con el acto de recordar, de mantener viva la memoria en un mundo que siempre busca olvidar las verdades más incómodas. Cuando María Clemencia falleció en 1871, dejó instrucciones precisas en su testamento sobre qué hacer con la Casa Grande. La tierra no podía venderse a ninguna familia que hubiera tenido esclavos, una disposición revolucionaria que sus herederos legales trataron de impugnar por considerarla demasiado limitativa y casi imposible de controlar. Los juicios legales se extendieron por casi 5 años, agotando recursos y causando discusiones acaloradas en los círculos legales de Cartagena. Finalmente, acosado por deudas y ante la dificultad de sostener la prohibición, la tierra fue parcelada y vendida. Pero mientras estuvo en efecto, la cláusula obligó a todo abogado, notario y posible comprador en Cartagena a examinar los registros históricos de propiedad de esclavos. Fue un ajuste de cuentas obligado con el pasado que muchos habrían preferido olvidar, una exhumación de pecados familiares que las clases altas creían sepultados para siempre. Los herederos de las costureras del taller de María Clemencia lo mantuvieron en funcionamiento por 2 generaciones más hasta finales del siglo XIX, cuando la industrialización transformó el comercio textil en Colombia. Pero la forma cooperativa que ella había organizado, en la que las trabajadoras se repartían las ganancias en proporción a su trabajo y decidían juntas sobre producción y precios, dejó una marca en la manera en que los afrocartageneros estructuraron sus actividades económicas por décadas. No era solo un modelo económico, era una forma de vida, que la riqueza compartida era más sostenible, más justa que la explotación individual. Hay algo fascinante en los archivos municipales de Cartagena que casi nunca se cuenta en las historias oficiales, quizás porque contradice los relatos complacientes de progreso y olvido. En 1875, 4 años después de su muerte, de María Clemencia, un grupo de 12 mujeres afrodescendientes, antiguas empleadas de sus negocios o hijas de sus antiguas empleadas, elevó una solicitud al Consejo Municipal para que les autorizara a establecer una cooperativa de comercio textil y alimentos de propiedad colectiva y gestión democrática. En el memorial excelentemente escrito y razonado, citaron expresamente el modelo que había establecido María Clemencia como un precedente histórico y justificación legal. Dijeron que si una mujer lo había logrado durante décadas, no había ninguna razón legal ni moral para negárselo a ellas. La solicitud fue denegada por tecnicismos que apenas disimulaban el temor de los comerciantes blancos a un ejemplo de organización económica autónoma entre los afrodescendientes. Las razones oficiales adujeron vicios en los papeles de constitución y dudas sobre la legalidad de la empresa, capacidad de las solicitantes para hacer frente a sus obligaciones tributarias. Pero las actas del Consejo Municipal que se guardan en los archivos dejan ver lo incómodos que se sentían los concejales ante la idea de negras regentando negocios fuera del control de amos blancos. El rechazo fue una derrota táctica,
Pero el hecho de que hubiera una solicitud para que estas mujeres conocieran la historia de María Clemencia con suficiente detalle para utilizarla como argumento legal. ¿De qué? Tuvieron el atrevimiento de comparecer ante autoridades que las consideraban inferiores, mostrando que el espíritu de María Clemencia no pereció con ella. Existía en la mente y voluntad de quienes la recordaban. La historia que hemos reconstruido es increíble por lo que narra, pero más aún por lo que pregunta a cada generación que la descubre. ¿Por qué no se encuentran nombres como María Clemencia en los libros de texto cuando aprendemos sobre la historia de Colombia? ¿Por qué las historias? Escolares rinden homenaje a comerciantes y políticos que amasaron sus riquezas gracias a la esclavitud, pero desconocen a quienes lucharon y vencieron la esclavitud. Y la respuesta es tan incómoda como necesaria, porque la historia la han contado los vencedores, los herederos de los poderes establecidos, no los rebeldes. Esta selectividad no es inocente, es violencia epistemológica, una manera de decidir qué historias merecen ser narradas, qué vidas merecen ser recordadas. Cuando borramos de la memoria colectiva relatos como el de María Clemencia, no solo le hacemos un daño a ella en particular, sino a todas las generaciones venideras que necesitan saber que personas en condiciones imposibles han logrado cambiar su realidad. Recortamos el campo de lo posible. Achicamos el abanico de modelos a considerar. Resistencia y liberación para quienes hoy viven sus propias opresiones. Y preservar y difundir historias como esta no es solo un acto de justicia histórica, que lo es esencialmente un acto de imaginación política y esperanza pragmática. Cuando los chicos afrocolombianos, latinoamericanos, mundiales, se enteran de que en 1843, en circunstancias que parecían imposibles para cualquier liberación, una mujer logró lo que María Clemencia lo hizo. Amplían enormemente lo que creen posible para sus vidas. Las narrativas que construimos sobre el pasado no son meros entretenimientos, son mapas, herramientas, combustible para imaginar futuros distintos. María Clemencia nunca escribió memorias, nunca llevó un diario, nunca dejó un relato de primera mano de su experiencia. Esta falta es dolorosamente común en las narrativas de personas esclavizadas y oprimidas. Sus voces nos llegan filtradas, troceadas, mediadas, reconstruidas a partir de archivos producidos por otros para fines totalmente diferentes. Documentos legales de compraventa, registros notariales de negocios, inventarios de posesiones donde seres humanos figuran entre muebles y ganado. Cada dato acerca de María Clemencia tuvo que ser desenterrado de archivos nunca pensados para glorificar su humanidad, sino para catalogar su valor como mercancía, y más tarde como propietaria anormal. Y aún en estos trozos áridos y burocráticos, en el lenguaje muerto de los contratos y las escrituras, la energía de su voluntad, la agudeza de su visión estratégica, la tenacidad sobrehumana de su resolución, resplandecen con una intensidad que ningún papel puede sofocar, ningún silencio puede borrar. Las cifras en los libros de contabilidad narran una historia de acumulación sistemática. Las fechas en los títulos de propiedad narran una historia de ascenso. Imposible. Las disposiciones de su testamento revelan una mente que pensaba más allá de su propia existencia. Cada acta burocrática es, sin querer, un monumento a su genio. Esta es la narrativa que debemos impulsar, no como una rareza histórica, no como una excepción a la regla general de opresión, sino como evidencia sistemática de que las estructuras de poder
por consolidadas que parezcan, siempre albergan fisuras, contradicciones, espacios de agencia y que gente genial, con inteligencia, paciencia y perseverancia, ha hallado una y otra vez la manera de descubrir las rendijas y ampliarlas hasta convertirlas en vías de libertad. La de María Clemencia es una historia de ayer que nos interpela hoy para mirar con ojo crítico nuestra realidad, descubrir las fisuras de los sistemas que nos encorsetan y someten, y tener el coraje descomunal de ampliarlas, sistemáticamente. En las calles de Cartagena, hoy, entre turistas que fotografían la arquitectura colonial y vendedores de recuerdos, pocos recuerdan a María Clemencia. No existen estatuas en plazas públicas, no existen placas en edificios, no existen calles, no existen monumentos oficiales en su memoria. El Estado colombiano, tan dado a levantar estatuas de generales y políticos, nunca pensó en erigirle una estatua a una mujer que pasó de esclava a propietaria. Por medio de la astucia se hiciera acreedor a la alabanza pública. Esta falta de reconocimiento estatal ya es una declaración política sobre qué vidas merecen ser recordadas. Pero en los archivos, en los papeles amarillentos y envejecidos que sobrevivieron más de siglo y medio de humedad caribeña y abandono estatal, su nombre persiste. María Clemencia, propietaria, negociante, libertadora, visionaria. Y en esa tenacidad archivística hay una promesa poderosa, que las historias, verdaderas por mucho que las élites actuales y las futuras traten de esconderlas, ignorarlas o minimizarlas, siempre encuentran formas de sobrevivir, de reaparecer en los momentos decisivos, de recordarnos quiénes somos como pueblos y qué podemos lograr cuando nos negamos colectivamente a aceptar los límites que otros quieren imponernos. Esta es la venganza definitiva que nadie vio venir. No la muerte violenta del opresor, no él. Castigo ejemplar del ofensor, no humillación pública del ofendido, sino algo más profundo y perdurable. La memoria que se niega al olvido programado, la tosudez de la historia viva contra los relatos sanitizados, la negativa rotunda, generación tras generación, a ser olvidada, silenciada, reducida a pie de página. María Clemencia compró su libertad con astucia y paciencia, compró su dignidad con estrategia, con sudor, construyó su dejó como herencia con visión y generosidad a los que le sucedieron, y al hacerlo en circunstancias imposibles a propósito, probó algo que resuena a través de los siglos, que la victoria no es la derrota momentánea del adversario, sino la creación de alternativas tan concretas, tan reales, tan materialmente presentes y tan documentadas que el mundo no puede hacer otra cosa que reconocerlas con el tiempo, aunque sea siglos más tarde, cuando todos los actores han muerto. Polvo, pero sus hechos son para siempre, un monumento a la posibilidad humana.